nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Y muchas veces parece que somos un poco repetitivos o un poco pesados, ¿no? Con el tema de venir al culto, venir y no perderse los cultos, pero es que es así, ¿no? Porque no es que vamos a encasillar a Dios en un cajón y decir Dios solamente puede obrar en medio de la iglesia, no como edificio, sino como grupo. Cuando habla la iglesia, ahora sí. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando del grupo de hermanos, de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Esa es la iglesia, ¿no? No dependemos tanto del templo, digamos, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, y es importante, porque ahí es donde la gloria y la presencia de Dios se manifiesta. Y luego, independientemente en nuestras casas, en nuestras reuniones, en nuestro día a día personales, también Dios está claro. Pero aquí es donde, y luego vamos a ver un versículo que leyeron el domingo pasado, que es un versículo que yo lo tengo muy en la mente, ¿no? Porque habla de esta importancia, ¿no? De congregarnos, de no dejar, en Hebreos también dice, de no dejar de congregarnos como tienen por costumbre algunos. Es muy importante porque nos va la vida, nos va el poder seguir adelante y poder llegar un día a la meta y no quedarnos en medio del camino o no llevar un cristianismo un poco débil, ¿no? Arriba animados, desanimados, arriba, abajo, ahora estoy bien, mañana estoy... Aunque no siempre estamos, ¿no? 100% como nos gustaría estar, ¿no? Al principio me preguntaba David, ¿qué tal estás? Digo, es que no hay manera de estar 100%. Un día que estás bien, estás contento y alegre, pero los nervios parece que los estropean las cosas. Siempre hay cositas, ¿no? Que nos molestan, nos impiden, ¿no? Digamos. Y bueno, yo lo que quiero compartir esta mañana con vosotros, espérate, me ha puesto el micrófono muy cerca, aquí en el ojo, algo que es muy básico, ¿no? Muy importante para nuestras vidas, ¿no? Para los hijos de Dios, y es nuestra identidad en Cristo. Últimamente cantamos muchas alabanzas que tienen que ver con nuestra identidad en Cristo. Antes cantaron una alabanza que hablaba de que somos hijos de Dios, ya no somos esclavos. Hay varias alabanzas que hablan de ello, no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y ahí tiene que ver mucho cómo interpretamos nosotros nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces vienen situaciones a nuestra vida que nos van a hacer, si no estamos muy firmes o no tenemos mucha claridad en cuanto a quiénes somos, nos van a hacer tambalearnos, nos van a hacer, en el momento de la prueba, van a venir dudas a nosotros sobre quién somos en Cristo. Si realmente estamos, de no tener dudas, estamos involucrados en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, si somos una parte importante o una parte del cuerpo simplemente, que estamos ahí poniendo en el lugar donde Dios nos ha puesto, poniendo la parte que nos toca, porque si una parte, la Biblia habla, ¿no? Si una parte falla, todo el cuerpo se resiente, ¿no? Si no, si preguntáselo a Belén y veréis lo que os dice, ¿no? La afecta a ella, me afecta a mí. Y bueno, sabéis que este tiempo no ha sido un tiempo muy fácil, ha sido un tiempo complicado, pero también ha sido un tiempo especial para mí, ¿no? Porque yo me he tenido que redoblar, triplicar en cosas que llevaba yo años sin hacer. Tenía que poner lavadoras, tender ropa, hacer comida, fregar, no sé qué, bueno. Y ha sido, pero también ha sido un tiempo especial porque Dios me ha mostrado mis carencias muchas veces, ¿no? Me ha mostrado carencias, cosas que yo hacía de una manera rutinaria, ¿no? Porque había que hacerlo, porque era el calendario, digamos, que seguimos. Muchas veces llevamos vidas rutinarias del 1 al 10, ¿no? Y nos movemos por rutina. Y una de las cosas que he aprendido es que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Es curioso, ¿no? Y dirás, bueno, ¿y cómo? Sí, no soy capaz de estar fregando y escuchando el teléfono, o cocinando y a la vez poniendo una cosa en el microondas. Cuando hago algo no puede haber nada que me estorbe, tengo que estar centrado en eso. ¿Por qué digo esto? Porque me he fijado, las mujeres tienen una capacidad increíble.
porque, gloria a Dios, porque Dios ha puesto unas ciertas cosas en ella, yo no sé, pero las mujeres son capaces, hablo por ejemplo de mi mujer, pero yo sé que es así, o sea, lo tengo comprobado, son capaces de hablar por teléfono, ver la tele, fregar, cuidar a los niños, planchar, o sea, una cantidad de cosas a la vez. Y yo a veces me fijo en esos detalles y digo, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿no? ¿Cómo el hombre necesita a la mujer para ser el complemento, ¿no? La ayuda que necesitamos mutuamente, ¿no? Y ellas hacen cosas que nosotros somos, yo por lo menos hablo de mí, yo soy incapaz. Y yo me he dado cuenta pues en este tiempo, ¿no? Que muchas cosas que son básicas, digamos, del día a día me han costado. Pues eso, ¿no? O sea, yo para hacer algo que ella hace en media hora, yo necesito 3 horas. O sea, para fregar unos platos, para hacer una comida, tengo que tal, los pimientos cortados, no sé qué, todo. Y si hay algo que se me descoloca ya, los cables, así. Bueno, eso es lo que hay. Algunos luego dirán, mira, sexta y tal con las mujeres. Pues es que es lo que hay, ¿no? Y nos toca aguantarnos, ¿no? Nosotros valemos para otras cosas, para el fútbol y todas esas cosas. Pero bueno. La importancia de la identidad. Y esto es un tema que en el mundo se ha distorsionado mucho, ¿no? Ha entrado una corriente ahí muy complicado, donde el diablo trata de, sobre todo lo que me preocupa, ¿no? Es entre los cristianos, ¿no? Trata del mundo valora mucho tu identidad, en que tú eres lo que tú eres capaz de hacer, y tú eres un campeón y tú puedes hacer muchas cosas y tal, y lo que tú haces es lo que define tu vida y tal, y no sé qué, y se valora mucho la autoestima, ¿no? El dominio propio de las personas, de lo que son capaces de hacer. Y eso muchas veces de alguna manera se cuela entre el mundo cristiano, ¿no? Entre los cristianos. Entonces hay una pregunta que para mí, que es la que yo me he estado haciendo estos días. Si nuestra identidad está basada, que el mensaje se titula o trata de ser más que hacer. Ese es el título. Ser es más importante que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque el ser, las cosas que nosotros hacemos definen lo que somos. Ahora, ¿qué pasa? En este tiempo que digo que estamos viviendo, hay veces que en nuestras vidas va a haber momentos en que no vamos a poder hacer cosas. Por ejemplo, el caso de Belén. Ella está impedida, ¿no?, de poder hacer cosas y tal. Y si nuestra vida depende de lo que hacemos en el día a día, ¿qué pasa cuando no podemos hacer lo que deberíamos hacer normalmente? ¿Qué pasa? Pues vienen dudas a nuestra vida. Porque yo no puedo hacer esto, porque yo soy incapaz de hacer esto. A veces ponemos nuestra mirada en las personas, los cristianos de la iglesia que están a nuestro alrededor. Y a veces anhelamos cosas que ellos hacen que nosotros no podemos hacer. ¿Y eso qué trae a nuestras vidas? Frustración, ¿no? Yo muchas veces lo he dicho, me gustaría poder cantar, pero es imposible. Es imposible. Pero si yo me permito que eso que yo no puedo hacer me deprima o me haga ver como menos que el otro, que el otro hermano, eso puede crear frustración y puede traer dudas en cuanto a mi identidad. Hay personas que tienen el don de dar la palabra, predicar, otros el don de servicio, otros de profecía, otros tienen distintos dones, ¿no?, según Dios ha repartido. Y sí, ¿qué pasa? Que si nosotros nos miramos unos a otros muchas veces, a lo mejor yo tengo el anhelo de hacer cierta cosa entre nosotros, pero Dios no me ha llamado a eso. Y yo tengo que hacerlo. Y Dios me dice, no es tu ministerio. Y yo estoy en eso, y como yo no puedo hacerlo, me desanimo, echo la culpa a los demás, echo la culpa a los pastores, que no me dejan hacer esto, no me dejan lo otro, me están parando, me están frenando, y a veces es Dios mismo, que no permite simplemente, porque hay ciertas cosas que hacemos, o que Dios permite, ministerios, que a lo mejor son más vistosos, pero no quiere decir que sean más importantes, ¿no? No quiere decir que sean más importantes. Y entonces, muchas veces, en el día a día de nuestras vidas, hay ciertas cosas que tenemos que mirar, qué cosas son las que nos impulsan, las que nos animan a descubrir nuestra identidad, que son las que hacemos, ¿no?, que son a las que Dios nos ha llamado a hacer, y qué cosas son
porque eso es muy importante, identificar las cosas que nos aplastan, que nos desaniman, que nos apartan de la iglesia, que nos apartan de los hermanos, que a veces entra esa desgana de ir al culto o de venir a la reunión. ¿Para qué voy a ir? Pues a lo mejor es lo mismo, ¿no? Porque si yo pregunto hoy ¿qué es? ¿Un culto más? Es una pregunta. ¿Es un culto más? No es un culto más. ¿No? ¿Qué estamos esperando? Que pase algo. Estamos esperando que algo pase, que algo se rompa, ¿no? Que algo baje del cielo y nos mueva y podamos salir, ¿no? Podamos salir renovados. Pero si no tenemos cuidado y no identificamos esas cosas, podemos caer en desánimo. Podemos empezar a enfriarnos, a hacer las cosas por rutina, porque toca hacerlas, ¿no? Es algo que yo, pues eso, ¿no? Porque a veces, lo digo por mí mismo, porque a veces yo caigo en ese tipo de rutina, ¿no? Decir, bueno, pues es lo que hay que hacer, pues vamos a hacerlo, pues venga, va. Y incluso en el trabajo, ¿no? Tener, pues otra vez a trabajar, no sé qué, ¿no? Pero cuando conectamos a Dios con las cosas del día a día, se destapan cosas buenas en nuestra vida, nos animamos, ¿verdad? Y muchas veces, pues hay ciertas cosas en nuestra vida, pues eso, ¿no? Que a veces hacen que tengamos una autoestima muy baja. Por ejemplo, ¿no? Ahora, de lo que muchas veces llevamos mochilas, ¿no? Llevamos mochilas en nuestra vida que arrastramos por años, porque un día de pequeño nos dijeron, eres un inútil, tú no vales para nada, eres tonto, o el profesor nos tenía en el punto de mira, yo siempre estaba ahí contra la pared, y tal, López, no sé qué, no sé cuánto, y un día nos dijeron que no sé qué, y cuando venía alguien a nuestra casa de visita, nos decía, tú escóndete en la habitación que no te vean mucho, que no te vean mucho, no vaya que la líes, ¿no? O tu propia familia te ha marcado con una cruz diciendo, esta es la oveja negra, y llevamos años con esa mochila, ¿no? Pensando y creyéndonos lo que la gente nos ha dicho de nosotros. Y eso muchas veces lo arrastramos. Y no tenemos en cuenta lo que Dios dice de nosotros. Porque al final lo que vale en un cristiano es lo que Dios dice de ti. Es lo que Dios dice de ti. ¿Quién eres tú para Dios? No tanto lo que la gente dice. No tanto la opinión de las personas. Si dicen que tal, que esto, que bien, que no. ¿No? Porque eso puede hacernos que estemos bajos de autoestima, que estemos desanimados, que digamos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a participar de las cosas? ¿Para qué no sé qué? Si no se cuenta conmigo, no sé qué, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque puede llegar al punto de desanimarnos. Y lo que no estoy diciendo es que las obras no hay que hacerlas. No estoy diciendo eso, porque la Biblia no dice para nada eso. No estoy diciendo que las obras no cuenten. Que como yo ya soy hijo de Dios, no tengo que demostrar nada a nadie. Y a veces nos dicen algo tal, pero yo lo hago para la gloria de Dios. No es eso. La Biblia habla claramente que un cristiano tiene que tener ¿qué? Obras. Pero no que nuestro cristianismo dependa de las obras. Si yo no hago, soy menos cristiano que otros. Si yo no sé qué, no estoy diciendo eso. En la Biblia, en la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, vamos a ir a la Biblia, por ejemplo, en Tito, para que no haya confusión, para que nadie diga, no, es que ha dicho, como no, que es más importante ser que hacer, pues yo no hago. No es eso. En Tito, para eso hemos sido creados. Capítulo 2, versículo 14, dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿cómo? Celoso de buenas obras. Hemos sido creados, pueblo de Dios, está hablando en general, y nosotros tenemos que tener celo, deseo, ganas de hacer las buenas obras de Dios. Que en nosotros haya obras que la gente que no conoce a Dios, al ver, ¿no? Dice la Biblia, que al ver nuestras buenas obras, que glorifiquen a Dios. Esas son las obras que Dios está deseando. Efesios 2:9 nos habla también de lo mismo. 2:9 y 10, que también lo comentaron el domingo pasado.
Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no tiene nada que ver con nosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y cuando la Biblia habla de las obras, está hablando de la obra de Dios, de las obras que tienen que ver con Dios, las obras que Dios ya preparó, el llamado que Dios ya preparó, el ministerio que ya Dios te preparó, el lugar dentro del cuerpo de la iglesia que Dios ya preparó, ¿cuándo? De antemano. Y nosotros podemos tener muy buenos deseos, yo no digo que sea malo desear servir a Dios y tal, pero si estamos deseando lugares o situaciones en los cuales Dios no nos ha llamado, vamos a frustrarnos y vamos a dudar de quiénes somos, si realmente somos una parte importante de la iglesia o no lo somos, o estamos dentro de la movida o no estamos. Eso va a hacernos dudar, ¿verdad? Va a hacer que dudemos de nuestro propio lugar en la iglesia. La Biblia habla en 1 de Pedro 2:9, nos habla claro, que en 1 de Pedro 2:9 dice: y esto es lo que Dios dice de nosotros, que no tiene nada que ver con la opinión de los hombres. Y arriba, no sé si en tu Biblia lo pone, pero en mi Biblia pone el pueblo de Dios. Mas vosotros, todos nosotros, no hay acepción de personas, no está diciendo estos sí, estos no. Tú como estás de Ujier, por ejemplo, sí, el que está allí, no. Nosotros, el pueblo de Dios, fíjate lo que dice, somos linaje escogido, somos gente escogida por Dios. De lo vil y de lo menospreciado, de lo que el mundo no quería, Dios nos sacó. Del fuego mismo, Dios nos rescató, del infierno mismo, de las puertas del infierno, de situaciones muy, muy complicadas, Dios nos sacó. Linaje escogido, real sacerdocio, somos sacerdotes, que intercedemos delante de Dios por nosotros y por los hombres. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, hemos sido comprados con precio de sangre. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿no? Y el versículo 10 nos recuerda lo que éramos antes. Eso es lo que Dios dice. ¿Qué está diciendo aquí que somos? Especiales. ¿Sí o no? ¿Somos especiales o no? ¿O somos, bueno, vamos... Vale, sí, soy cristiano, ya, bien, y bueno, sí, ahí estoy. Somos especiales, somos su tesoro, somos la niña de sus ojos, ¿sí o no? Somos nación escogida, somos amados, ¿Eso no nos anima? A mí me anima. Cuando yo me miro a mí, bueno, mejor que no me mire, pero yo cuando me miro y veo todo lo que hay en mí, y aún así veo que Dios me sigue amando, que Dios sigue contando conmigo, que Dios sigue levantándome, que su fidelidad me persigue cada día, que sus misericordias son nuevas cada mañana. A pesar de cómo somos muchas veces, que a veces hay cosas en nosotros que están débiles, la oración, la palabra que ayer nos compartía el pastor, que aún así Dios está ahí, esperando, deseando derramar sus tesoros, abrir los cielos y derramar su gloria sobre nuestras vidas. Si eso no nos anima, porque eso es lo que Dios dice de nosotros. Ahora hay un problema, siempre hay un positivo, la cara A y la cara B. Y el problema es que en nuestro vivir diario, yo lo hablo en mi persona, en nuestro diario vivir, ¿cómo lo digo? Nos es difícil llevar a la práctica lo que aprendemos cada día, ¿sí o no? Aquí tenemos 3 cultos a la semana, a veces 4, depende. Tenemos los cultos. Nosotros, por ejemplo, en el lugar donde nosotros vivíamos, hacíamos 5 cultos a la semana, a las 7:30 de la mañana. Si alguno sabe de matemáticas, que me diga el número, 5, de lunes a viernes. Se hacían cultos, más el del domingo eran 6. 6 cultos a la semana, multiplica. Por ejemplo, hablo de mi caso,
30 años que he estado en ese lugar, multiplica ¿cuántos cultos? Miles, ¿no? Yo no sé, la matemática no me ha dado bien nunca. Son miles de cultos. Y ahora cuenta en tu vida. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? Llevas tú en la iglesia. Multiplica los cultos que has estado, las conferencias que has estado. ¿Te es fácil practicar lo que aprendemos? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, a no ser que el Espíritu Santo esté obrando fuerte y que mañana por la mañana oremos, dediquemos un tiempo a Dios para que Dios nos ayude. Es difícil y muchas veces dependemos de practicar lo que aprendemos, de lo que leemos en la Biblia, depende del día que tenemos. Eso es a lo que voy. Depende. Mañana es lunes, los lunes son muy difíciles. De eso depende nuestro vivir cristiano. En los lunes lo dejamos al lado y al martes voy calentando. El miércoles ya voy un poco mejor. El jueves llego arriba y ya el viernes de bajada para el domingo. Llego en la reserva al culto. De eso depende. Es difícil practicar todo eso. Ponerlo luego en práctica, ¿no? A veces leemos el dominio propio, el ser manso, el tener paciencia, el tener misericordia, pero cuando llega el momento de ponerlo en práctica, ¿nos cuesta o no nos cuesta? De repente perdemos la paciencia con alguien, no sé qué, y luego nos damos cuenta, anda, tenía que haber tenido paciencia. ¿Cómo le he podido hablar así a mi mujer o a mi marido? ¿Cómo he podido tratarle de esta manera? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues eso, ¿no? Nos cuesta. Bueno, iba a poner un ejemplo. Hay un ejemplo que he vivido esta semana bastante difícil, con una situación con dos personas cristianas, y bueno, tuvieron una situación con una persona que esa persona no era cristiano, y bueno, esa persona empezó a provocar, no sé qué, porque vosotros, ¿no? Un poco metiéndose con ellos para provocar una situación y tal, y bueno, me llamaron a mí, bueno, vete tú, que puede haber alguna situación, y digo, bueno, yo voy a ir ahí, pero tampoco. Y fui allí, y lo normal que hubiera sido en dos cristianos, haber acabado, ¿no? Tranquilo, orando, tranquilo, no sé qué. Pues ¿cómo crees que acabó la historia? A palos. A puñetazo limpio. Y yo en medio, claro. Yo como esas ya me las veo, apartándome que no me caiga ninguna, porque si me cae una me mandan al hospital. Y tal. Y luego, no sé, yo hablé con las personas y digo, soy cristiano. Y un cristiano nunca puede llegar a ese punto. Jamás puede llegar a un punto un cristiano que pierda los papeles. Y primero porque esa persona pueda conocer a Cristo y vea que los cristianos de verdad tenemos paciencia y aguantamos lo que nos echen encima. Pero jamás un cristiano puede solucionar los problemas a base de palos, arreglándolo con gritos y situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque era el momento en que Dios demandaba que ellos pusieran de parte en práctica todo lo que han estado aprendiendo durante años. Son personas que llevan 8 o 9 años en Cristo. Y llega el momento, ¿y qué pasa? No podemos hacer lo que ya sabemos, porque no es que no sabía, es que muchas cosas que Dios demanda de nosotros en el día a día ya las sabemos, pero nos cuesta tanto practicarlas, la paciencia, las cosas del día a día, el tratar a nuestra familia, a nuestra mujer con tranquilidad, con paciencia. Sabemos que tenemos que estar juntos los hermanos y nos cuesta, y venir a la iglesia y nos cuesta, y muchas cosas y nos cuesta, pero sabemos lo que la Biblia dice. Entonces, todas esas cosas tienen que ver mucho a veces con, pues eso, ¿no? Con nuestra personalidad, ¿no? Con nuestra identidad. ¿Y por qué digo esto? Yo le doy vueltas a las cosas. Muchas veces es porque nos cuesta, y esto estos días cuando ellos han estado predicando, me ha venido así fuerte, ¿no? Nos cuesta conectar el cielo, a ver si me explico y no me malentendáis, conectar lo celestial con lo terrenal. No vemos a Dios en las cosas rutinarias del día a día. Hacer unos huevos fritos, cuidar a mi mujer,
venir a la iglesia, servir en la iglesia. Si no conectamos el cielo, lo celestial, con lo terrenal, vamos a caer en rutina. Va a ser rutinario. Me ha tocado otra vez. Venga, voy. Hacemos las cosas sin gozo, porque no conectamos, no conectamos nuestro servicio en la iglesia con Dios. Nuestro servicio en la iglesia tiene que ver con quién. Con los pastores, ¿no? Que han hecho la lista. Me han puesto a mí de Ujier, ¿no? O con Yoli, que me puso de Ujier, no sé qué. Yo no quería. Yo primero me dijeron, ¿qué? ¿Te anima? Y no. No. Pero luego Dios me habló y me dijo, sí. Vale. Pero no tiene nada que ver la que hizo la lista. Tiene que ver quién. Dios. Y Dios me dice que haga ese servicio, tengo que hacerlo con gozo, como dice Yoli, ¿no? Con excelencia. Vamos, venga, vamos a servirlas. Que la gente se sienta bien acogida. Pero si yo no conecto el cielo con lo que hago, si yo no conecto el cielo con la alabanza, estás en la alabanza porque Dios te ha puesto en la alabanza, ¿no? En el misterio de la alabanza. Y tu responsabilidad es traer la presencia de Dios, ¿no? Al pueblo ¿no? Introducir al pueblo en la presencia de Dios. Pero si eso no lo conectamos con el cielo, con lo celestial, todo lo que hacemos, nuestros trabajos, tienen que ver con Dios. El trabajo que cada uno tenemos nos lo ha dado Dios, ¿sí o no? La economía, el dinero que ganamos todos los meses, ¿con quién tiene que ver? Con Dios, ¿sí o no? Con Dios. Y por tanto tenemos responsabilidad a la hora del diezmo, de muchas situaciones. Tenemos responsabilidad. Pero si no conectamos a Dios con el día a día, habrá cosas que diremos, no, esto no es de Dios. Esto sí es de Dios, porque me gusta. Esto no es de Dios. Esto sí es de Dios. Y entonces va a haber problemas, porque vamos a hacer el servicio o vamos a participar de las cosas con rutina. Va a ser rutinario, va a ser cansado, ¿no? Incluso a veces, con la familia a veces pasa, ¿no? O creo, ¿no? Vemos los divorcios, las situaciones que hay. ¿Por qué? Porque a la gente no se renueva su amor, ¿no? Por su esposa y al revés también. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que se hace una rutina. El matrimonio se puede llegar a hacer súper pesado. 40 años, ¿no? Viviendo con la misma mujer o con el mismo hombre, qué rutina, ¿no? No sé qué, ya lo sabemos todo, los gustos, los disgustos, no sé qué. Pero si no renovamos en Dios, si no hay esa alegría, ¿no? Ese primer amor renovado cada día, cada tiempo, este tiempo que nosotros hemos vivido ha sido duro, pero muy especial, porque ha habido un renuevo. No es que nosotros lo hayamos buscado, es que lo ha hecho Dios. Ha habido un renuevo de un amor diferente, más cercano, más de servicio, de venga, ¿qué necesitas? Esto, lo otro. Ha sido un tiempo de renuevo. Y si esas cosas no pasan, hasta incluso nuestro matrimonio va a ser una rutina. Los niños, qué pesados son, ¿eh? A veces, qué pesados y tal, quítate de aquí, no sé qué, porque se crea al final, es una rutina, y la rutina es muy peligrosa en el cristiano. La rutina, la pereza, la desgana, la desmotivación, eso no puede estar en nosotros, porque la Biblia lo dice, no puede estar en nosotros. Tenemos que hacer las cosas con gozo, sabiendo que lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Lo hacemos para el Señor, no para los hombres, son para el Señor. Y si lo hacemos para el Señor, hay que hacerlo con alegría. Hay que conectar las cosas de la tierra con las cosas del cielo. Que todo lo que hacemos tiene que ver con el cielo, los cristianos. Si cantamos, hay una conexión con el cielo, con lo celestial. Si oramos, hay una conexión. Los cielos se abren, ¿sí o no? No oramos así, bueno, a ver si cae, ¿no? Si no cae, pues no pasa nada. Voy al culto y si pasa algo, bien, y si no, pues vamos para casa y tal. Y a veces hacemos esos cálculos, nuestra manera de medir, ojo, como medimos, dice la Biblia, bueno, tal, medimos, tal, igual el culto durará hasta las 12:30, 1:45, tal, compro el pollo de rigor, no sé qué, voy a casa, tal, no sé qué, y hacemos medidas porque estamos metidos en una rutina y no dejamos que Dios nos sorprenda. No hay lugar para que Dios de repente haga algo y nos sorprende con su amor y con su gloria. Y en el Salmo 133, que lo leyó el pastor el domingo, ¿por qué digo? Porque a lo mejor puedes pensar, pues
que estoy recalcando mucho el tema de la iglesia, ¿no? Mi mujer ayer hablaba de una foto que puse, ¿no?, en el estado, que decía Facebook ni YouTube es tu iglesia, congrégate. Qué profundo. Es así. No son nuestras iglesias, no, las redes sociales. Nuestra iglesia está aquí, en Albacete, entre los hermanos. Y Rafa compartió el domingo el Salmo 133. ¿Por qué digo esto? No lo digo porque sí, porque me viene a la cabeza, ¿no? Porque el domingo cuando el pastor compartió este versículo me vino fuerte. Digo, pues claro que sí, pues claro que sí. Aquí está hablando de la importancia que tiene el venir a los cultos con ese deseo de que Dios pueda sorprendernos y revolcarnos y darnos una vuelta a nuestro pensamiento, a nuestra rutina y rompernos todos los esquemas. Ese es el lugar. No hablo como edificio, sino como gente, como pueblo de Dios, ¿no? Como pueblo de Dios. Aquí no estoy diciendo ahora que Dios solo puede manifestarse aquí, lo puede hacer en la cocina, durmiendo. Dios es soberano y hace las cosas cuando quiere y como Él quiere. Pero cuando los hermanos se congregan, suceden cosas, ¿no? Dice, maravillosas. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es ¿el qué? Habitar los hermanos y las hermanas juntos, ¿cómo? En armonía, juntos, en el mismo sentir, un mismo pensar, un mismo deseo, un mismo sentir en Cristo Jesús. Y pone una comparación, como el buen óleo sobre la cabeza, al cual desciende sobre la barba de Aarón. Está hablando del sacerdocio. Y baja hasta el borde de la vestidura, como en el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí, ¿a dónde? Ahí, donde está el pueblo reunido, ahí, aquí en Mademacelles, aquí, ahora, hoy, esta mañana, si nosotros dejamos que Dios nos sorprenda, si dejamos nuestras medidas de lado, nuestros pensamientos, nuestros planes, si los dejamos ahí, aquí envía a Dios su bendición, aquí. Esto no me lo he inventado yo, esto es algo que viene en la Biblia. Por eso damos tanta importancia a las reuniones, los cultos. Pero no solamente venir porque hay que venir y tal, porque eso es rutinario, sino venir ya expectantes, a ver lo que Dios va a traer hoy, a ver qué palabra va a traer hoy, a ver qué alabanzas van a cantar hoy. Venga, voy a participar, voy a apoyar a los de la alabanza, voy a cantar con ellos, voy a meterme, voy a involucrarme. Ahí. Y aquí habla del monte de Hermón, que precisamente el monte donde Jesús se transfiguró. Curioso, ¿verdad? Donde los discípulos vieron a Jesús glorificado. Es curioso. Por eso es tan importante que vengamos expectantes de ello, ¿no? Y yo quiero compartir una historia, no voy a ser mucho más largo, de una persona que de alguna manera él vivía en esta rutina, ¿no? Una persona que él se dejó llevar por la rutina diaria, por el pero, que la pastora hablaba el domingo, pero esos peros que vienen en la Biblia son muy peligrosos. Cuando a veces leemos una historia y dice, pero, los peros nuestros son muy peligrosos, son bombas de relojería. Cuando nos comparten algo y nos dicen, venga, ánimo y tal, y saltamos nosotros a veces y decimos, pero es que el pero hay que borrarlo de nuestro vocabulario. Entonces aquí hay una persona que tenía un pero y dejó que ese pero le arrastrara. Y Dios no se pudiera, aunque Dios al final hace lo que hace siempre, no depende de nosotros, Dios, su voluntad va hacia adelante. Si tú quieres involucrarte, la obra de Dios va adelante y Dios va a obrar en la iglesia y donde tenga que hacerlo. Depende de ti si tú te subes, ¿no?, al tren o al barco, llámalo como quieras, y te subes y estás remando junto con todos. Aquí en Lucas 1, ¿estáis conmigo, no? Lucas 1 hay una historia muy, muy curiosa de un hombre que tenía todas las papeletas, todos los números,
para poder gozarse en algo que Dios estaba haciendo o iba a hacer. Y así, mira, muy rápido, el contexto de esta historia son, de lo que sucede aquí son 400 años, sabéis la historia, ¿no? 400 años ¿de qué? De silencio. Desde Malaquías, Dios, de alguna manera, aunque Dios siguió hablando, creo, no hubo el tal silencio, pero sí en cuanto a escribir más libros, se paró en Malaquías y hubo 400 años donde no se escribió ningún libro más. Pero Dios siguió hablando a las personas, a su pueblo. Ya. Pero aquí había 400 años donde ya no había más libros. Hubo un vacío, donde los judíos, el pueblo de Israel, esperaban la llegada del Mesías. 400 años. Tú imagínate 400 años donde ya se dejan de escribir libros, donde ya Dios pues, habla individualmente a las personas, ya no hay palabra de Dios en el sentido general, sino en lo personal. 400 años esperando que Dios se manifieste, que Dios haga una señal, que Dios vuelva a introducir, ¿no?, su plan en medio del pueblo de Dios. 400 años, ¿eh? No estamos hablando de 4 semanas, 4 años, 40 años, 400 años. Ese es el contexto. El pueblo de Israel está en su rutina, en su historia, siendo invadido, siendo esclavizado. Esa es la vida del pueblo de Israel. De repente, Lucas capítulo 1, versículo 20. O sea, del 1 al 20. Perdón, del 5 al 20. Voy a ver rápido. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón. La mujer y el marido descendían eran descendientes de Aarón, era de la familia de los sacerdotes. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, ese es el pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el sacrificio, el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías, ¿en qué conoceré yo esto? Porque ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se van a cumplir en su tiempo. Y aquí tenemos una historia, si lo vamos a rápido, la verdad que tiene mucho amiga para sacar, una historia impresionante. O sea, yo cuando la leí, impresiona. Impresiona por un motivo, porque yo puedo estar en esta situación, cualquiera de los que estamos aquí hoy. O sea, ese hombre tenía todos los números para vivir un día de culto. Vamos a dejar el templo a un lado y vamos a pasarlo a la iglesia. Este hombre tenía todos los números para tener un domingo súper bendecido, ¿sí o no? Tenía todos los números, Dios lo había escogido 400 años esperando, y se le aparece a Zacarías, se le aparece a Miguel, se le aparece a Rafa, se le aparece a Mario, en un momento.
Este hombre no era una persona ignorante, no era un recién convertido. Este hombre era de la tribu de Aarón, era sacerdote, conocía la Biblia de pe a pa, la conocía entera, conocía las profecías que hablaban de su hijo en Malaquías. Hay dos versículos que hablan de la venida de Juan el Bautista. O sea, tenía todos los números. Yo lo busqué un poco y dice... no sé dónde lo apunté. O sea, había ocho grupos de familias de sacerdotes. De cada grupo eran 1000 personas. 1000 sacerdotes de cada grupo. O sea, eran 8000. Dice que lo echaron a suerte. No sé yo muy bien cómo va esa historia de la suerte, si echarían un papelito, lo dirían pito, pito, gorgorito. No sé muy bien. Pero tú imagínate, de 8000 le toca a Zacarías. O sea, el plan de Dios estaba funcionando, estaba la obra de Dios, y puede ser que en esa mañana Dios te haya escogido a ti, o un grupo de los que estamos aquí para manifestarse en tu vida. No es casualidad, o sea, no es cuestión de números que te ha tocado y tal, de 8000 te ha tocado uno, divides y no sé qué. O sea, tenía todos los números, pero aún así la actitud de este hombre me choca, porque puede ser que como digo, que caigamos en eso. ¿Por qué? Y no era una persona cualquiera. Este hombre está diciendo en los versículo 6, dice que eran justos. O sea, no era gente cualquiera que llevaban una vida más o menos, y a veces iban y no iban y tal, y a veces estaban arriba, abajo, hoy estoy bien, mañana estoy mal. O sea, estaba hablando que eran gente justa, gente recta delante de Dios, en el versículo 6. Eran, ¿qué más? Irreprensibles. O sea, era gente que nadie les podía decir, oye, mira a ver cómo andas, mira a ver tu vida, mira a ver tu familia. Eran gente que tenían un testimonio limpio delante de la gente. En todos los mandamientos y ordenanzas. O sea, era gente que conocían, que era gente entregada a Dios, gente dispuesta a servir a Dios. Pero el versículo 7 es el lastre que muchas veces hablo yo, que estoy comentando esta mañana. Ese es el lastre que a veces llevamos. Pero no tenían hijos. Y nosotros tenemos esos peros que a veces decimos, sí, todo muy bonito, la iglesia es bonita, tal, los hermanos, todo es bien, tal, todo bonito, pero yo quiero hacer esto y no me dejan, yo quiero participar y no puedo, no sé qué, pero no tiene hijos, no sé qué. Y de alguna manera este hombre, a pesar de que, tú imagínate que tú estés en un tiempo de oración delante de Dios y de repente desaparece un ángel. Imagínate, ¿eso es normal? ¿Eso pasa en el día a día? ¿Cada día te pasa? No pasa normalmente. Pero aún así, o sea, ese hombre tiene una manifestación, ¿no? Dios se manifiesta a él de una manera gloriosa. Porque luego está diciendo en el versículo 17, le está diciendo, ¿no? Le dice, porque el ángel está diciendo, te traigo buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Es el Evangelio, ¿sí o no? Y muchas veces, a pesar de que nos traen las buenas nuevas, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, a veces estamos apáticos, porque no esperamos que suceda nada con lo que nos comparten, ¿no? Y el ángel está diciendo, por cuanto te he traído las buenas nuevas y no estás creyendo que Dios se puede manifestar en la iglesia, en tu vida, por cuanto estás viviendo una vida rutinaria, ¿qué le dice a Zacarías? Estarás mudo, porque cuando hay incredulidad es mejor estar callado. Cuando no creemos las promesas de Dios, cuando no creemos que Dios se puede manifestar de una manera grandiosa, es mejor no decir nada. Es mejor no decir, si hablamos, que sea con fe, en fe, para que la palabra de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Y la clave un poco es el versículo 18, cuando Zacarías le pregunta, ¿no? Y a pesar de eso, que este hombre era un hombre que conocía, que sabía las cosas, o sea, que él también estaba esperando también la venida, y justo le tocó que Dios le dio la promesa y fue su hijo, Juan el Bautista. Pero la clave un poco es el versículo 18, cuando él dice, ¿cómo voy a saber
¿en qué conoceré esto? Dice, porque yo ya soy viejo y mi mujer está a edad avanzada. Claro, porque él hizo funcionar su lógica. Yo soy un hombre mayor, mi mujer está en una edad muy avanzada y esto es muy difícil, ¿no? Y yo miré algunas versiones, una dice, por ejemplo, ¿cómo sabré que será así? Una de las versiones. ¿Cómo conoceré esto? Otra dice, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ¿No? Y a mí me habla mucho, creo yo, intento ponerme en la piel de este hombre. Habían pasado ya muchos años, posiblemente este hombre ya tenía 80 y pico de años y este hombre ya había llegado a una conclusión de que ya no iba a haber el milagro. Ya ha pasado mucho tiempo, pero a nosotros nos pasa a veces, ¿no? A veces nos desanimamos en el tema, por ejemplo, de seguir pidiendo las cosas por nuestra familia, porque pasan los años y no vemos la obra de Dios, pero Dios está obrando en el silencio muchas veces. A veces nos desanimamos con nuestros hijos porque no vemos que cambia y nos desanimamos. Y pasan los años y pasan los meses y no vemos resultados en nuestra oración. Y posiblemente a Elizabeth y a su marido, a Zacarías, le pasó lo mismo. Pasaron tantos años que ya llegó un momento que dijeron, bueno, ya está. ¿Será que Dios no quiere que tengamos hijos? Pues bueno, esto es así, nada va a cambiar, todo sigue igual, nos desanimamos. ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué voy a hacer cosas si no hay resultados de nada? Y de repente un día, ¿qué pasa? Dios responde. Pero como estamos tan desanimados, tan sin esperar que Dios nos sorprenda, que Dios nos habla y ¿qué pasa? Ah, sí. Pues muy bien. Bendiciones. Nos comparten un milagro, algo que ha pasado. Sí, bendiciones, vale, amén. Ya está. Pero no esperamos que puede pasar en nosotros, no esperamos eso. No dejamos, no estamos a la espera de que Dios nos sorprenda, que es a lo que voy, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Zacarías, no se sorprendió de nada. Pues bueno, ¿cómo sabe que esto va a pasar? Y el ángel dice, pues cuando estoy en la presencia de Dios, y esto es palabra de Dios, el milagro va a pasar. Porque el milagro aconteció, porque la obra de Dios no la podía parar Zacarías. La obra de Dios iba adelante, iban a hacer Juan el Bautista y después el Mesías, pero él no podía participar de ese gozo. Tuvo que estar callado, incluso dice que cuando salió la gente se dieron cuenta que tuvo una visión. Todo el mundo vio que tuvo una visión, ¿no? Y él no la pudo disfrutar, no pudo compartir, hermano, que Dios se me ha presentado y me ha dado esta palabra y tal, porque ya era demasiado tarde, ya había tanto desánimo en su vida que ya Dios no le sorprendió. Y yo veo que una de las cosas en nuestras vidas que nos pueden llegar a hacer mucho daño es eso, el no estar expectantes, ¿no? Me acuerdo yo hace, no sé si fue un año y pico que vino el padre de David, ¿verdad? Un año y pico puede ser, cuando compartió el de repente, ¿os acordáis? Compartió el de repente y me se quedó grabado en mi mente, el de repente. Eso es de repente el de Dios, que depende, que en un momento estamos ahí, pues con nuestras cosas, pero cuando estamos en la búsqueda de lo del cielo, cuando estamos pensando que tal vez Dios conteste nuestras oraciones, ¿qué es lo que pasa? De repente. De repente Dios aparece, de repente Dios te da la promesa, de repente Dios obra el milagro, de repente Dios se manifiesta, de repente Dios trae lo del cielo a la tierra, de repente, cuando estamos en esa actitud, de repente. Pentecostés fue de repente, pero ¿qué pasó? Estaban todos esperando la promesa que Jesús le había dicho. No estaban despistados, no estaban diciendo, bueno, otro culto más, otra reunión más. Estaban esperando, mirando al cielo, si tal vez ese era el día en que Dios se iba a manifestar. Y cuando nosotros estamos en esa actitud, es más fácil de que podamos salir por la puerta y salir llenos de la gloria de Dios. Estar deseando, contando las horas para que llegue el siguiente domingo, para vernos otra vez juntos y poder reírnos y poder gozarnos y poder abrazarnos y poder, como leyó el versículo Salmo 133, porque allí Dios envía su bendición. Y estamos deseosos de que llegue el domingo y el martes y el jueves o cuando sea, de venir y que se hagan ayunos y oraciones para venir y participar, porque sabemos que allí está la gloria de Dios y su bendición. Me gustaría que pudierais salir del grupo de alabanza
Y eso es muy importante porque si no estamos con esa expectativa es difícil. Y hay un versículo que yo muchas veces lo comparto, que para mí siempre es de mucha ayuda, y con esto termino, que está en Romanos 8:14, que habla de algo que nos puede ayudar en nuestro caminar cristiano. Yo muchas veces lo comparto ese versículo, porque a mí la verdad es que me ayuda mucho. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, en el 14. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, estaba hablando de los cristianos, no hemos recibido un espíritu de temor, de estar con miedo, de estar desanimados, de estar desalentados, de estar sin expectativa de nada, de que pueda venir un crecimiento en nuestra vida diario, de que la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16, para mí es esencial, a mí me ha ayudado mucho en los momentos de desánimo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es la salida. Dios nunca va a permitir que entremos en una situación sin que nos dé la salida. La salida está a poner la mira a las cosas del cielo, en ver lo celestial en la tierra, que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga en la tierra, en tu vida cada día. Que las cosas del cielo puedan ser traídas a la tierra, ¿verdad? Y esa es la clave. El Espíritu Santo da testimonio. A mi espíritu, Él es el que da testimonio. No las personas me dicen, tú eres hijo de Dios. Vale, sí, me sirve como un ánimo, pero pasa en un momento. El que me ayuda en el momento de la dificultad, del desánimo, del desaliento, de la apatía, es el Espíritu Santo, que da testimonio a tu espíritu, a mi espíritu, al tuyo, de que eres un hijo de Dios. Amén. Que Dios os bendiga.